Muchas gracias por la introducción. También quiero agradecer al doctor Bayona y doctora Julieta y el doctor Pisano por la invitación. Es un placer venir en Colombia por la cuarta vez y por primera vez en Santa Marta, que es verdaderamente una ocasión para nosotros, viniendo de Europa, conocer más de su lindo país. Voy a dar mi charla en inglés, porque si no hago la mezcla, y después para las preguntas puedo contestar también en español si ustedes quieren. We are going to talk about vascularización. Es una palabra larga y difícil. Bueno, recurrent varicose veins. La recurrencia después de las cirugías es algo muy común y ustedes saben, inclusive los mejores cirujanos tienen recurrencias. Y si ustedes miran las distintas series de la literatura, la incidencia es más o menos de 20 a 60%. Y verán, este paciente yo la operé hace un par de años antes. Ambas piernas fueron operadas. En una está relativamente bien, a pesar de que todavía tiene algo de dermatitis, pero la otra pierna el paciente desarrolló recurrencias, y si miran más de cerca verán a nivel del muslo estas venas varicosas típicamente recurrentes posiblemente vienen de la ingle del paciente. Y el paciente me preguntó, doctora, ¿por qué me volvieron estas venas varicosas y por qué solamente en la pierna izquierda y en la derecha no? Entonces, hace un par de años yo comencé a pensar en este problema y mirando la literatura encontré algunas explicaciones para que esto ocurriera, la recurrencia de venas varicosas. Pues bien, las razones típicas que se encuentran en la literatura para la recurrencia de venas varicosas son, bueno, por un lado el hecho de que el cirujano que operó no entendía muy bien la hemodinamia y la anatomía venosa, y esto fue en todo caso el caso hace un par de años. Asimismo, una evaluación inadecuada en el preoperatorio para evaluar al paciente no siempre fue lo más eficaz o lo más bueno en esa época. Asimismo, la cirugía misma pudo haber sido una cirugía no muy bien hecha o insuficiente, y esto puede ocurrir no únicamente después de procedimientos quirúrgicos, sino también en el tratamiento endovenoso puede haber errores técnicos al tratar al paciente. Y naturalmente también una causa típica que no podemos contrarrestar es la progresión de la enfermedad. Pero bueno, hay otra, y yo solamente quería revisarlo, esta quinta razón o explicación por la cual ocurren las recurrencias, que es la neovascularización. Y he encontrado en la literatura un par de artículos publicados a finales de los 80 por el Dr. Glass de Irlanda del Norte, quien hizo algunos estudios respecto a este tema y quien fue de alguna forma mi padre espiritual en esta investigación. ¿Qué es la neovascularización? Si miramos en el diccionario médico, está definido como nueva formación de vasos o angiogénesis que ocurre en los tejidos anormales o en una posición anormal. Pero dentro del contexto de la recurrencia de venas varicosas tenemos esta definición muy bien especificada y se ha explicado como las cosas que aparecen exactamente en el sitio de la ligadura anterior. Si se ha hecho una crosectomía, ligadura acá alta, en la forma apropiada, algunas veces aparecen nuevos vasos exactamente en el sitio de la ligadura, y estos a su vez van a ser tortuosos y se conectan ya sea o con algo de venas afena residual o algunas venas superficiales en el área. Y puede ilustrar estas venas muy bien en la varicografía. Pueden ver ustedes estas tortuosas que están aquí, y asimismo con el Doppler se puede ver este mosaico de azules y rojos y otros colores indicándonos que las venas están muy tortuosas. Ahora, si después se hace una excisión de un bloque de tejidos en este sitio, se hace una excisión de aquí a acá y se hacen exámenes histológicos y pueden ver claramente que hay varios vasos en este tejido cicatrizal, no circundados por tejido graso, sino por tejido cicatrizal. Como ven ustedes aquí en verde,
aquí el colágeno, y además se ven estas venas que son típicas, con un espesor distinto de la media, sin adventicia y con únicamente íntima y media. Y uno no tiene que ser un doctor ni un sabio para ver la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, que está muy bien ilustrado. Lo ilustró, de hecho, el grupo de Stücker y sus colaboradores que trabajan en Bornholm, en Alemania. Y ven ustedes este tejido caótico que está aquí en el caso de neovascularización, comparándolo con estas venas de 3 capas, y aún pueden reconocer ustedes claramente que ha habido una ligadura muy superficial anteriormente y que se hace una excisión de un fragmento de tejido. Encontrará este tipo de imágenes muy distinto uno del otro. El profesor Van Rey, quien estaba trabajando en Nueva Zelanda, y Nikos Lavropoulos esta mañana ya había mostrado en su trabajo reciente, que es más interés inclusive que los anteriores que hizo de neovascularización, nos mostró esto de una forma muy bien. Con el freezing cast, ¿qué se puede ver? O si se hace un cast reciente de estos tejidos en la ingle, que se le ha hecho una excisión en el momento de la cirugía. Y pueden ver aquí, muchos venículas chiquitas o unas más grandes en un estadio más tardío. Si miran este TAC con duplex, ven con frecuencia solamente un vaso, pero al examinar la realidad, cuántos vasos existen allí, entiende uno verdaderamente que se trata de pura angiogénesis. Ahora, ha habido mucho debate en las conferencias médicas y congresos, y hace más de 10 años, cuando yo presenté por primera vez algo sobre neovascularización, hubo muchas discusiones, cirujanos que se levantaban entre la audiencia y me decían que lo que yo estaba diciendo era una equivocación completa y que cuando ellos hacen la cirugía apropiada no tienen ese fenómeno, no ocurren recurrencias, etcétera, etcétera. Pero esto ya no existe. Ha habido mucho debate con el tiempo, pero poco a poco cada vez ha aparecido más evidencia, y ahora estoy muy complacida de poder ver y confirmar que los profesores interdisciplinarios a todo lo largo de los océanos y de los países y las fronteras, todos estamos en el área de las venas varicosas, como por ejemplo nuestro querido colega el doctor Eklund de Suecia y el doctor Michel Perrin de Francia, y todos se han puesto de acuerdo en que la neovascularización debería ser un término a utilizar y que todos debemos entenderlo y entender que es la presencia de venas tortuosas múltiples y pequeñas en las vecindades anatómicas de intervenciones anteriores. ¿Por qué ocurre la neovascularización justamente en el sitio de la unión? Queremos saberlo. En todo caso, tiene que ver con la cirugía. Hay un trauma quirúrgico, por supuesto, además hay una herida y esta tiene que cicatrizar. Entonces, hay algún tipo de angiogénesis alrededor y algo que está ocurriendo, hay procesos inflamatorios, etc. También sabemos que tiene una ubicación típica. Se ha estudiado mucho a nivel de la unión safenofemoral, pero también ocurre en otros sitios en donde se hacen intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo en la unión safenopopliteo, o cuando se hace una ligadura de una perforante, o cuando se hace fleectomía. La neovascularización puede ocurrir. Los estudios prospectivos después de la cirugía nos han demostrado que en más o menos de 10 a 15% de los casos se puede ver neovascularizaciones ya después de un año, después de una ligadura apropiada. Entonces yo hice algunos estudios y los publiqué ya en 1997, y ahí pueden ver ustedes que si se ha hecho una cirugía apropiada con todos los detalles que uno podría imaginarse y examina a esos pacientes después de 2 meses, ven que ya hay de hecho algunos pacientes que desarrollan un poquito de venas que salen en la ingla, lo que generalmente serían grado 1, yo los llamo grado 1, aquellas venas que provienen a nivel de la unión safenofemoral de menos de 4 milímetros de diámetro y que se conectan con la vena superficial. Y después los grados 2, neovascularización, son aquellas venas en las que vienen y que son más grandes y que se conectan a algún tipo de vena superficial. Y pueden ver que después de 2 meses ya no se tiene ninguna de estas neovascularizaciones grado 2, pero después de un año vimos en estos 177 venas que había más extremidades, había como un 14%, es decir, una tasa de 9% y 5% de grado 2.
El 9% eran grado 1 y en estudios prospectivos posteriores nos mostraron que cuando los pacientes tienen nevovascularización grado 2 prácticamente todos desarrollan tarde o temprano recurrencias clínicas, como ya se ha publicado en el 2005. Una evidencia indirecta de nevovascularizaciones consiste en el hecho de que si después de haber hecho el procedimiento se le agrega alguna medida quirúrgica, es decir, ponerle un parche, por ejemplo, encima de esta unión de ligadura, esto puede a su vez contener nevovascularización. Es como una barrera que se construye, el proceso de nevovascularización continúa, pero con esta barrera se puede evitar esta nevovascularización, no solamente que se mueva a las venas periféricas y a las venas conectivas. André Fandré, de nuevo, yo quiero mencionar su trabajo una segunda vez, ha publicado un muy buen artículo en Circulation en el 2008, en el que mostró esto en casos primarios, así como también en casos secundarios o procedimientos de novo, que si se pone un parche en estos son los rojos, si se mira el reflujo en la ingla a los 3, 12 y 36 meses, así como en los primeros casos o en los casos secundarios, hay una diferencia en aquellos que no tenían el parche. Entonces se puede ver que la nevovascularización sigue creciendo en todo caso, pero el proceso es mucho más lento y hay menos reflujo recurrente en la ingle en aquellos en que se les puso el parche. Y en mis estudios yo también hice algunos trabajos relacionados con esto, con parches implantados en 450 extremidades con resultados similares, pero no fue un estudio autorizado y controlado como el del profesor Van Dey sí fue. En su artículo, él también mostró muy bien que las venas son más inteligentes que el cirujano más inteligente entre todos. Ven ustedes aquí un caso en el que esto fue la vena femoral común y la vista transversal. El parche está aquí en la parte superior y aquí ven ustedes que después de 5 o 6 años en esta paciente aparecieron nuevas venas y van alrededor del parche de esta forma y en esta dirección, y cuando se hace la histología, este es el parche que está aquí. Ustedes pueden ver estas venas neovascularizadas que habían sido suprimidas por el parche, pero son más inteligentes, se van por los lados, por los atajos y salen y tratan de conectarse con las venas superficiales, así que las venas son inteligentes, no hay duda. Entonces ya sabemos que eso tiene que ver con la cirugía. Entonces nos podemos preguntar, si no hubiéramos tocado la ingle, si no hubiera habido ni una nevovascularización. Buena pregunta. Y luego, naturalmente, también tenemos un procedimiento de evidencia para mirar. Aquí está el procedimiento endovenoso. Y también ha sido una de las razones por las cuales va uno a procedimientos endovenosos y sin ligadura en la unión safenofemoral. Ahora, si examinamos todos los artículos publicados sobre este tema, encontraremos que hubo varios cohortes prospectivos. Hay uno aleatorizado, controlado, como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva. Y al examinar la incidencia de neovascularizaciones con un seguimiento razonable de 2 años, 1 año y 5 años, aquí siempre hubo 2 grupos comparando alta ligadura, desgarro, frecuencias, ablación con láser endovenoso, y aquí desgarro, y aquí ablación endovenosa con láser, y aquí una hecha por Pichot. Ayer oímos hablar de eso, un procedimiento con radiofrecuencia, el procedimiento de cierre inicial. Y aquí pueden ver ustedes que la incidencia de neovascularización está entre 0 y 1%. Entonces, en cuanto a los mecanismos subyacentes, hay varios mecanismos posibles que podemos considerar. El estímulo angiogénico en toda el área o en el endotelio, no lo sabemos exactamente cuál es el más importante de todos. Puede que haya un papel a jugar por los ganglios linfáticos que lo circundan en el área de la unión safenofemoral, o quizás el vaso vasorum juega un papel importante. Posiblemente no sea neovascularización, sino vasos que ya están allí y pueden activarse y podrían a su vez llevar a nuevas venas varicosas. Posiblemente haya una explicación si examinamos el papel del drenaje de los vasos abdominales. Por ejemplo, la vena epigástrica superior drena normalmente en forma antígrada a la ingle, pero esto va hacia abajo, abajo, si se podría decir así. Así que puede que haya un papel a jugar
en la perturbación de este drenaje y podamos explicarlo en esa forma. Y posiblemente también haya algunos factores de riesgo de pura constitución. Quizás la genética juegue un papel importante. Y sabemos de la práctica clínica que cuando las venas varicosas, hay problemas en las familias de venas varicosas, con frecuencia muchas personas de una sola familia lo tienen. Así que sí es una entidad hereditaria de alguna forma. En el caso, por ejemplo, bueno, en interés del tiempo, voy a mirar únicamente dos de estos factores en un poquito con más detalles, digamos. El primero, pues, es la angiogénesis y el papel del factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué sabemos al respecto? Sabemos que los niveles de plasma de este factor de crecimiento endotelial en el plasma están más elevados en aquellos pacientes que tienen enfermedad venosa crónica, comparando con las personas sanas. Pero también sabemos que si se crea hipoxia celular, por ejemplo, distal de la ligadura, este factor de crecimiento se va a activar y va a haber una angiogénesis. También ha habido estudios, si examinamos, por ejemplo, esta tinción inmunohistoquímica con anticuerpos contra VEGF y es su receptor, que hay una expresión más alta, en un porcentaje más alto, de las venas varicosas recurrentes con la neovascularización macroscópica. Y esto se puede ver en el próximo ejemplo. Estos son estudios hechos por un grupo alemán. Desafortunadamente solamente son publicados en Alemania, pero ven ustedes ahí que la expresión de este factor de crecimiento endotelial es mucho más pronunciado que en los grupos de control de las venas varicosas recurrentes. ¿Qué otros factores influyen en la angiogénesis en la unión? Bueno, en el estadio temprano hay hematoma y esto lleva a angiogénesis y además hay inflamación. En estadios más tardíos hay un papel también a jugar por la presión sanguínea y las diferencias de presión. Podemos pensar, por ejemplo, en incompetencia de las venas profundas. Con un aumento de la presión, esto va a haber más tendencia a venas varicosas recurrentes debido a la angiogénesis. El estar de pie en forma prolongada también es típico, una predisposición típica a tener venas varicosas recurrentes. Y la compresión externa, como por ejemplo en el caso de pacientes obesos o durante el embarazo, también es importante. Pero naturalmente hay progreso de la enfermedad varicosa en la periferia y esto siempre también es muy importante. La neovascularización no está sola por sí mismo, siempre tiene que tener la colaboración de algo que ocurre en la pierna y en otro sitio. Así que no es solamente la ingle donde está la causa, sino la progresión de la enfermedad es muy importante. Y cuando hay nuevas venas varicosas en la periferia, estas se unen con estas nuevas venas en la ingle y va a haber una conexión y se tiene la recurrencia completa. Y quizás haya otros factores que todavía desconocemos. Entonces ahora miremos rápidamente el segundo punto, el papel de los ganglios linfáticos. Y hay un artículo interesante que no fue muy 100% científico, sino describe muy bien, por lo menos, los ganglios linfáticos inguinales y cómo estos pueden jugar un papel importante en la neovascularización. Jean-François Sul, que fue uno de los autores de este artículo. Quiero mostrarles estas imágenes que son bastante claras. Si miren ustedes esta ingle, esto es la gran vena safena, esta la vena safena anterior accesoria, y aquí vemos ganglios linfáticos en este sitio, y a través de estos ganglios linfáticos también hay venas que corren por estos ganglios linfáticos. Mira aquí una imagen ampliada, aquí está una vena y otra vena aquí que salen de allí y luego se unen a una vena aún más grande en la ingle. De tal manera que hay un cierto vínculo entre el sistema venoso en la ingle y los linfáticos. Hay un drenaje de los linfáticos a través de estas venas más pequeñas en la ingle. Y estas venas pueden jugar un papel importante también en las recurrencias. Una visión típica, lo que nos llevaría a pensar en un ganglio linfático como que tenga solamente una vena aquí y que drena un poquito de los folículos de la linfa, pero esto no es una imagen real. Las venas van a través de los ganglios linfáticos a la cápsula y salen al otro lado, y se puede ver esto muy bien en un Doppler. Esto solamente para darles un ejemplo del paciente con venas varicosas recurrentes que tiene este ganglio linfático grande. Aquí está la cápsula y dentro de este ganglio linfático hay una vena grande. Aquí hay un reflejo y si se mira más allá se puede hacer el seguimiento de esta vena que va por acá, atraviesa la cápsula y luego acá
Aquí hay algunas venas superficiales, de manera que esta le dicen, hola, aquí estoy, y esta les dice, hola, aquí también estoy yo, se conectan y conjuntamente trabajan para que haya una recurrencia. Esto es una explicación simplística, pero esto es lo que ocurre en la ingle. El papel de esta red linfática no ha sido comprobada todavía, pero ha habido algunas indicaciones. Si se reduce la cirugía, algunas veces ven ustedes un ganglio linfático grande que sale a través de la unión safenofemoral en la ingle, se hace excisión de algún tejido de alguna, se ve un ganglio linfático en el momento de hacer la cirugía. Entonces se hacen estudios de seguimiento prospectivo después de la cirugía. Se pueden ver estos ganglios también de una forma muy clara. En el Doppler se pueden reconocer con la cápsula, como les mostré anteriormente. Entonces, en cuanto a toda esta evolución postoperatoria, yo ya les había dicho, les había hablado de las venas neovascularizadas, ya les había hablado de la importancia del progreso de la enfermedad varicosa, y sin este progreso tampoco podría haber una recurrencia de venas varicosas. Pues bueno, estos dos funcionan conjuntamente, y así se tiene recurrencia de venas varicosas en una cierta cantidad de pacientes. Y William Osler, quien se inventó esta enseñanza al lado de la cama del paciente, tiene palabras sabias. Cuando le enseñaba a los estudiantes, decía que las venas varicosas son los resultados de una selección inadecuada de los abuelos. Solamente que lo piensen. Entonces, en conclusión, la neovascularización consiste típicamente, tiene lugar exactamente en la unión. La patofisiología todavía no se ha entendido por completo. La cirugía en la unión induce la angiogénesis y ya hemos visto que el factor de crecimiento endotelial vascular juega un papel muy importante. Red venosa preexistente en los ganglios linfáticos puede jugar un papel a nivel de la unión y esto ya lo ilustramos. La progresión de la enfermedad venosa de alguna forma colabora con los recién formados venas preexistentes dilatadas en la unión. Gracias por su atención.